ese baño histórico que nos acaba de dar el coronel García Cubillana, la verdad que interesante a más no poder, y aprende uno muchísimo, no solamente de historia, porque lo mezclan la historia naval con la historia de la sanidad. O sea, que se ve que estás súper empollado, da gusto, envidia. Aficionado. Sí, yo también. Vamos a pasar a la conferencia que nos va a impartir el coronel Adolfo Calabot, ya en otro entorno completamente distinto, que es ya lo que es la actualidad de la sanidad militar, allende los mares y allende las tierras. El coronel Calabot es coronel médico, cirujano general y del aparato digestivo, está actualmente en activo y es jefe de sanidad del Estado Mayor de la Flota en la base naval de Rota. Tiene la actitud de medicina en vuelo, aeroevacuación, medicina hiperbárica, accidentes de buceo, soporte vital avanzado en combate, curso de actualización para el desempeño de cometido de oficial superior, eso es otra cosa, cirujano adjunto, que fue del Hospital Militar de San Carlos, cirujano del Portaaviones Príncipe de Asturias, jefe de área de cuerpos comunes de la Subdirección de Gestión de Personal en el Cuartel General de la Armada, profesor de varias cátedras, colaborador docente, y lo mejor tiene de su carrera son las misiones y operaciones internacionales, entre ellas la Operación Sofía, de inmigración ilegal en aguas de Libia, la Operación Atalanta contra la piratería en aguas de Somalia, Operación Barkhane de destacamento de Marfil, operaciones en Afganistán, operaciones en Irak, Operación Sierra Yulet, ayuda humanitaria en Centroamérica, en el huracán Mitch, a bordo de Galicia. Tiene 1000 días de mar. Y no toda la gente de cuerpo general lo podemos decir, bueno, yo sí, pero no todos pueden alardear. Y en misiones extranjeras en tierra, pues unos 500 días. Creo que tiene un currículum bastante extenso. ¿Coronel? Muchísimas gracias. Buenos días. Con su permiso, general. En primer lugar, agradecer la invitación a la Asociación de Reinos de España y a este centro asturiano que nos acoge. Y agradecer al capitán de navío Bernal por esta invitación, que como él bien ha dicho al principio, viene de hace mucho tiempo. Y como es más listo que el hambre y es versado en todo este tipo de conferencias, la ha establecido muy bien. Primero, el coronel médico García de Cubillana nos ha dado una referencia histórica hasta llegar a nuestros días. Y como ustedes han podido ver, viene vestido en esa referencia histórica. Y yo le voy a hablar de la actualidad, desde que enganchamos con la unificación de los cuerpos comunes, y por eso, aun siendo ambos coroneles, la uniformidad dista una del otro en el día de hoy. Yo les voy a hablar y se van a impresionar con las imágenes actuales de lo que es capaz la sanidad naval de desplegar y desarrollar en el mundo. Pero ya lo decía mi abuelo, esto no es real. Nosotros no tenemos ni esa grandiosidad ni esa capacidad. Nosotros no somos más que enanos subidos a los hombros de gigantes. Y esos gigantes no son más ni menos aquellos de los que nos ha estado exponiendo en su conferencia anterior el coronel García de Cubillana. Para mí esta ponencia me implica una gran motivación, y por varios motivos, fundamentalmente por dos. El primero, por el interés que tengo en agradar y que saquen algo productivo todos ustedes y aquellos que nos van a ver luego en diferido o en directo a través de los medios de que se están grabando, porque me están dando lo mejor que ustedes tienen, que es su tiempo. Y en segundo lugar, porque estamos en un centro, que es el centro asturiano. Mi padre es polé, de Pola de Siero, asturiano, y yo tendré mi morada eterna en el panteón familiar que tenemos en Cudilleros, y mi mujer no lo evita. Con lo cual entiendan que para mí la presión hoy es muy alta. Vamos a ver la actualidad. Y para eso lo que vamos a ver son fotografías, y vamos hablando para luego intentar llegar a un diálogo. Y para eso iré rápido. Este que tienen delante es el LHD, vulgo popular portaaviones, Juan Carlos I. Pero yo les voy a hablar de las LPD. Son buques
o vulgo popular, buques de desembarco, que tienen unas grandes capacidades hospitalarias, que es lo que a nosotros nos interesa desde el punto de vista de la sanidad naval, de la sanidad de la Armada. Tienen 2 quirófanos, uno de cirugía general, uno de traumatología, tienen una UBI de 8 camas, tienen una capacidad con sala de infecciosos, tienen odontología, radiografía, ecografía, laboratorio, banco de sangre, podemos embarcar la cámara hiperbárica, tenemos concentradores de oxígeno para que no nos falte, tenemos la capacidad de medicina de vuelo con aeroevacuaciones. Es un barco en definitiva muy grande, tiene 14.000 toneladas, para que hagan una comparativa, el portaaviones que vieron anteriormente tiene 30.000 y tiene una eslora de 160 metros y una manga de 25. Para las capacidades de ayuda humanitaria, a estas capacidades médicas, según qué tipo de ayuda humanitaria vayamos a realizar, se le aumenta con otros tipos de capacidades, la medicina preventiva, medicina interna, ginecología, pediatría. Yo me planteaba cómo puedo yo ilustrarles y llevarles hasta ustedes realmente cómo vamos a trabajar y cómo estamos trabajando en la Armada. Y para eso se me ocurrió hacer una comparativa entre tres tipos de ayuda humanitaria. Aquella que se produce debido al efecto de desastres naturales, como pudo ser el huracán Mitch en Centroamérica o el terremoto de Haití. Aquella que se produce dentro de un ambiente hostil, donde está enmarcado por un contexto bélico, de guerra, como fue la de Irak, y la ayuda de asistencia a salvamento marítimo o la ayuda de los migrantes en el mar. Empezamos entonces por el primer tipo de ella, que es la de los desastres naturales. Ven arriba las 2 imágenes correspondientes al huracán Mitch, donde entra un huracán que ven en las imágenes que asoló totalmente Centroamérica, y también les meto en el mismo saco la ayuda en el terremoto de Haití. Cuando se producen este tipo de desastres naturales, entenderán ustedes que lo primero que hace la población es quedarse sin domicilio, sin casa, sin sus bienes habituales, con lo cual lo que se concentran son en campamentos de refugiados a los que realmente tenemos que dar esa asistencia. Asistencia fundamentalmente, que además han visto el tamaño del barco, tenemos gran capacidad no ya solo para asistir a bordo y con el hospital que llevamos a bordo, sino que además tenemos grandes pañoles, es un barco muy grande, que puede llevar muchísima ayuda humanitaria para poder dar y repartir. En este caso ven como de cooperación internacional, comida, agua, alimentos, enseres de aseo personal, todo tipo de ayuda humanitaria que podamos entregar en aquellas poblaciones que realmente nos lo van a exigir. Y también, igual en el mismo barco, también llevamos esa capacidad de nuestros ingenieros de infantería de marina con sus capacidades mecánicas para poder ayudar por lo menos en los desescombros y en lo que se puede ayudar en ayuda humanitaria a nivel, como están viendo, no sanitario. Como digo, en este tipo de ayuda humanitaria lo que va a prevalecer es la medicina preventiva, va a prevalecer la pediatría, la ginecología, la asistencia primaria, y aquí ven las campañas de vacunaciones que se establecen siempre que vamos. MEDCAP, Medical Civil Action. Esto es un programa que siempre realizamos porque en nuestro barco, que tenemos capacidad de vuelo, llevamos helicópteros, y eso hace que se formen unas brigadas sanitarias y se puede llevar esa asistencia sanitaria de primera necesidad, de asistencia primaria, a aquellos lugares más afectados y más recónditos, allá en la selva, como este es el caso de Acajutla, en El Salvador, para poder prestar esa asistencia primaria. Utilizamos los helicópteros y, como ven, establecemos esos puntos de asistencia primaria, de pediatría, medicina general. Siempre estos puntos están coordinados por algunos agentes locales, que son los que nos van a ir indicando, que son los que conocen el país y las zonas donde han sido más afectados, donde se encuentran las mayores necesidades. Es decir, esas relaciones internacionales son fundamentales a la hora de establecer esa ayuda humanitaria primaria que vamos a atender. Este es un MEDCAP en Resort Pinot, en Haití.
donde tenemos también, de la misma manera, en el terremoto de Haití. La siguiente forma que tenemos nosotros de colaborar con aquellas organizaciones internacionales, gubernamentales o no gubernamentales, que ya están trabajando en el país donde se produce esa afección. Y aquí tenemos a nuestros médicos actuando en coordinación con la Cruz Roja nicaragüense en la situación, por ejemplo, de San Enrique, en Nicaragua. Podemos llevar, normalmente en estas situaciones, las instalaciones médicas de hospitales, centros de salud, suelen estar muy afectadas por lo que es la inundación, el terremoto, y entonces se establecen o establecemos incluso puntos de asistencia en lugares donde realmente antes existían esos centros de asistencia sanitaria y que han quedado colapsados. Y aquí, en esta, se ha preparado esta sala de asistencia obstétrico-ginecológica con partos. Por ejemplo, esto fue en el en el terremoto de Haití. También colaboramos con los hospitales que haya en la zona. Aquí pueden ver a un joven comandante García de Cubillana con su binomio, el capitán enfermero Miguel Ángel Cordero, trabajando en el hospital de Corinto, en Nicaragua, donde hacíamos guardias, porque había que mantener la actividad de ese hospital, donde las carencias además pueden ver que eran no pocas. La cirugía a bordo. Evidentemente llevamos 2 quirófanos, ya lo saben, lo he dicho desde el principio, llevamos un quirófano de cirugía general y un quirófano de traumatología. De lo que se iba viendo y de las necesidades que íbamos observando en aquellos pacientes, en puestos de asistencia primaria, se llevaban al barco aquellos que podían ser subsidiarios de poder operarse. En este caso, pues una hernia inguinal de una niña, una histerectomía por miomatosis enorme en una señora. Es cirugía de ámbito habitual, de lo que se observa habitualmente en un hospital de la Seguridad Social al día. Y así se mantenía esa actividad y esa asistencia en la zona. Y también en la fase de traumatología, que es lo que se atendía, en este caso accidentes de tráfico, suele ser lo más habitual. Las fotografías corresponden a una fractura de un brazo de una niña, que nuestro traumatólogo, comandante Francisco Moreno, solucionó en el huracán Mitch, y abajo pues es una joven niña que sufrió un accidente de tráfico y tuvo esa fractura bilateral de fémur y que fue pues divinamente operada. Las de abajo son del terremoto de Haití. Visto lo cual, lo que entendemos es, y quiero hacerle llegar, es que en 2 meses de asistencia en ese huracán Mitch, donde la prevalencia fueron, como digo, esa asistencia primaria y preventivista y de odontología, se atendieron en 2 meses casi 5.000 pacientes, y de esos 5.000 pacientes solamente 33 fueron quirúrgicos, solamente el 1%, es decir, toda la intensidad de la operación sanitaria fue hacia esa asistencia primaria. Y lo vamos a comparar con esta, que es diferente porque es la asistencia en la guerra de Irak. En el año 2003 nosotros nos vamos a la zona sur de Irak, en un Qasar, próxima a la confluencia del río Tigris y Éufrates, en el Shatt al-Arab, y allí establecimos la base de operaciones dentro de nuestro buque. Evidentemente ya el ambiente, el entorno es diferente, ya no son inundaciones, ya no son terremotos, sino que lo que nos rodea es efectos de la guerra. Ahí tienen los carros y las minas anticarros. Y esto los agentes etiológicos de los pacientes que van a inferir las heridas de nuestros pacientes. Son las minas antipersonal, los cohetes,
los obuses, el arma de fuego, de fusilería o pistolas y los RPGs. Con este entorno nosotros volvemos a lo mismo, vamos vestidos de uniforme y nos metemos en una zona que es harto complicada con respecto a la anterior por dos motivos básicos y fundamentales. El primero es porque vamos vestidos de uniforme y en este país lo que hay es una guerra entre gente de uniforme y nosotros tenemos que hacer entender a la población que nuestra intención es ayudarles y no vamos como hostilidad, con lo cual tenemos que estar también protegidos porque podemos sufrir hostilidad en no una aclarada información. La siguiente es que las costumbres son totalmente diferentes, no es lo mismo trabajar en unos países donde la cultura y la forma de pensar es como Centroamérica, que somos hermanos, que en un país árabe donde la cultura es totalmente diferente. Y el idioma que tanto une, aquí es una dificultad extrema. Nosotros necesitamos de nuestros intérpretes para poder trabajar. Igual que hacemos antes, ya recuerdan la bandera de España y los símbolos de cooperación internacional. Vamos entregando comida, agua, alimentos, todo aquello que de asistencia y de necesidad primaria vayan a necesitar. Apoyados en esa cultura por no entrar de cualquier manera con esos líderes espirituales que son realmente los que van a liderar esta y nos van a colaborar para que se pueda repartir perfectamente esa ayuda humanitaria, es decir, los imanes. Con el imán de cada zona entramos en contacto y ellos nos van dirigiendo. Ya no es tanto la medicina primaria que hemos visto en el caso anterior. Aquí se requiere otro tipo de medicina. Lo que también se necesita algo de medicina primaria, pero van a ver que todas las tornas que nos van a exigir son aquellas que son infringidas por los elementos de la guerra. En este caso es un trozo de una bala, de un Kalashnikov, que de un rebote provocó esa herida en el cuello y que se alojó ahí en el suelo de la base de la lengua, que pudimos reparar. Lo que van a ver son nombres populares, nombres propios y corresponden a cada paciente. María José, Pepe, Irene, Isabel. No están los apellidos. Leila, princesa del desierto, igual que en el caso anterior, un trozo de metralla le provoca una compresión del nervio radial que le impedía mover el brazo. La encontramos en el hospital de un casar en esas condiciones, con la que creíamos que era su madre, que después es una mujer cercana a la familia que cuidaba de ella. Como digo, absoluta princesa del desierto, que llega hasta nosotros y la operamos y extraemos ese trozo de metralla. En ese mismo hospital, y observen la situación que hay dentro de ese hospital de un casar, encontramos a Abbas. Abbas tenía no una inmovilización, un vendaje, y lo que encontramos debajo, y gritaba obviamente, porque lo que encontramos debajo del vendaje fue esa doble fractura abierta de tibia y peroné, donde ya llevado a bordo, nuestro traumatólogo pues le puso ese andamio, fijador externo, y cambia mucho la situación. Y en un mes que estuvo viviendo con nosotros, pues el hombre se pudo beneficiar de esa acción de la sanidad de la Armada. Cuando hablamos de la guerra estamos hablando de las minas antipersonal, la gran tragedia que a fecha de hoy sigue asolándonos y que hace más daño a nuestros pequeños que a los mayores que están. Con los mayores no suelen tocar nada, pero los niños lo tocan todo. Murtad cogió una mina antipersonal con la mano y quedó de este estado, tuve que amputarle esa mano. Y Mariam la pisó con la pierna izquierda y perdió su pequeño pie de princesa. Hamed y Ali eran dos primos hermanos que jugando encontraron un explosivo y se dedicaron a darle golpes con una piedra hasta que estalló, de forma que, gracias a Dios, solo estalló el fulminante, con lo cual solo provocó la deflagración en forma de calor en sus caras. Aquí estoy yo muchísimo más joven, todavía ya con el pelo oscuro. Pero esas quemaduras a veces por explosiones no son tan leves. Y aquí tenemos quemaduras muy graves, de tercer y cuarto grado y de 90 o 100% del cuerpo, que lógicamente lo único que pudimos hacer, tanto en Atiyah como en Hamad, fue
darles una buena muerte, o por lo menos una muerte no dolorosa, quedando sedados y dormidos en nuestro hospital de a bordo hasta que se produce el fallecimiento. También afecta en las explosiones a los niños, ¿vale? Y tenemos a Mustafa y Ali Al-Sad que también sufren esas quemaduras. En definitiva, están viendo que todo este tipo de patología tan sumamente grave no es una patología al uso de lo que se ve, como en el caso anterior, en las salas de urgencia de nuestros hospitales habituales. La UBI, fundamental para nosotros, 8 camas en el caso del Galicia, que fue esta, estuvo desde el minuto 1 que llegamos, siempre llena de pacientes, y nuestro intensivista era el que iba intentando salvar la vida no solo a los adultos, porque también la guerra afecta de manera muy intensa y muy grave a los más pequeños. Ali Muhammad falleció. Muhammad era un recién nacido con una semana de vida y no logró superar la situación. En todo este marco de tragedia, de guerra, yo lo que quiero es que recuerden esta imagen, porque esta imagen, se acuerdan de Hamed cuando le explotó con su primo y deflagrado, después de unos mesecillos con nosotros, pues realmente se lleva la cara satisfacción. Es verdad que fue tan tremendo que comparativamente estuvimos 3 meses y en vez de 4.500 pacientes, como en el caso de la situación anterior, atendimos a 2.000, pero de esos 2.845 fueron tan graves, quirúrgicos y de UBI, como los que han visto. Es decir, del 1% anterior pasamos al 40%. Se exige otro tipo de planteamiento a la hora de establecer los requisitos para poder atenderlos. Y nos quedamos con lo bueno que pudimos hacer, sabiendo que tuvimos a bordo 8 fallecimientos, 6 adultos, un joven y un neonato. Y por último, les quiero contar que me dediqué, yo creo que esta es de las fases que más puedo recordar con satisfacción, porque más llenaron mi vida. Un año en la asistencia, en Operación Sofía, de migrantes a la deriva. Operación Sofía es el vulgo popular de UNAFORMED, que es la Fuerza Naval del Mediterráneo. ¿Y por qué Sofía en vulgo popular? Porque la primera niña nacida en un barco de salvamento le pusimos por nombre Sofía. Y de ahí se quedó la palabra Sofía, de ahí viene el nombre de Sofía. Esa es una carta de las aguas de Libia. Y recordamos que para poder acceder a Europa hay 3 vías. La vía a través de Turquía y Grecia, que es la vía oriental, que se puso muy de moda, muy famosa por aquel niño que apareció muerto en las playas, y rápidamente las autoridades locales intervinieron y cerraron esa vía. Todo eso está manipulado por las grandes mafias de personas que se enriquecen con ese movimiento de personas. Rápidamente las mafias se dieron cuenta que por ahí no podían continuar y establecieron camino por España, que también tuvimos una racha un tanto compleja, porque teníamos en la ruta occidental, a través de Marruecos a España, un gran aflujo hasta que se logró cerrar. Y entonces a la mafia no le quedaba otro que entrar por la más complicada para ellos, que era a través de la ruta del Mediterráneo central, de Libia. Y luego, a lo largo de lo que les vaya contando, de las historias que les voy a ir contando, verán ustedes que realmente en África tenemos dos líneas de migración a través de África. Es decir, lo que viene de Oriente y lo que viene de Occidente. Y terminan todos, ahí en medio están los grandes desiertos de Libia, que son impenetrables, y entonces hay unas rutas que llegan hasta Saba, hasta Libia. Los libios son blancos, luego hablamos. Y desde ahí van llegando hasta Trípoli. Fíjense, cuando estamos hablando de esas migraciones, estamos hablando de gente que han oído la grandeza de un continente como es Europa, y están alentados porque en Europa hay unas magníficas condiciones de vida, en Europa hay trabajo, en Europa se vive muy bien,
Y Europa es realmente ese paraíso de la gran evolución, y ellos están viviendo en el tercer mundo, en lo peor que hay y la mayor pobreza del país. Eso significa que, alentados y llamados por esa información, a esos niveles alguien en algunas poblaciones decide ir en busca de ese sueño tan necesario. Pero claro, partimos de la base de que esos señores y esas señoras, o esas señoritos o esas señoritas, no tienen nada, porque si tuvieran no se irían. Abandonan sus amigos, su familia, lo poco que tienen, buscando ese sueño. Como no tienen nada, nada llevan consigo. Eso significa que no tienen vehículos para moverse por África. A lo que les voy a decir es que van andando. Y eso se tarda en esa ruta migratoria entre 2 y 3 años en llegar a Libia. Nada tienen. Y van saltando de población en población, y cuando llegan a una determinada población intentan trabajar, hacer lo que puedan para conseguir dinero, para saltar a la siguiente población. Evidentemente, ahí, en la zona del Sahel, que ahora mismo estamos trabajando a otros niveles, en otras misiones, están todas las mafias que están esperando estos movimientos migratorios. Aparte de Boko Haram y sus amigos, que son verdaderos terroristas, que van a captar a estos migrantes que no tienen nada y les van a ofrecer unos salarios ridículos para poder saltar al siguiente... ¿Deberíamos enchufar esto? Sí. Y entonces van a saltar al siguiente, los van a meter en un campo de concentración, de trabajo, y mediante un salario terrible, ínfimo, esclavizante, le van a dar lo siguiente para poder salir al siguiente. Eso es terrorífico. Ya está, Pedro. Ya está. Hasta el punto que no solo para los hombres. Imagínense si eso es terrible para los hombres, en ese grado de hacinamiento, viviendo en esas malas condiciones, trabajando como esclavitud manifiesta. Imagínense para las mujeres, a las que hay que unir todos los abusos sexuales que sufren. Bueno, cuando llegamos aquí, lo primero que hacemos es, hay gente trabajando allí, pues igual que hicimos en las veces anteriores, nos ponemos en contacto, la sanidad alarmada se pone en contacto con el resto de las sanidades que están trabajando a bordo. Hay que unificar criterios, hay que colaborar para sacar el mayor rendimiento. Conocerán ustedes, porque les suena, el Acuario de SOS Mediterráneo, o el Borbón-Algos de Médicos Sin Fronteras, o el Open Arms, tan famoso en Barcelona. Bueno, pues estuvimos trabajando codo con codo con los civiles, y la verdad que fue una gran experiencia para ellos y para nosotros. Luego volveremos un poco a los migrantes. Hemos llegado al nivel del mar. Hay una serie de señores y de señoras que han logrado llegar hasta las playas de Libia y los van a embarcar en embarcaciones para llegar a Europa. Han ido pagando sus boletos para ir saltando de población a población, y el billete para ir a embarcar a su gran sueño y su gran destino. Y se encuentran, en el mejor de los casos, con esto que es de madera, una embarcación muy vieja, muy antigua, muy deteriorada, y que como es de madera la vamos a llamar wooden boat. Esta foto la hice el 4 de noviembre y dentro hay, como ven, 517 migrantes. Bueno, ustedes me dirán, eso es imposible, y es falso, porque ahí no caben 517 migrantes. Efectivamente, eso es la cubierta exterior. Hay otra más barata dentro. Es un barco que tiene viejo, que tiene unas condiciones de estanqueidad lamentables, si no, no lo utilizarían los piratas para un único viaje. Eso hace que todo el fondo está lleno de agua del mar, que además está mezclada con el aceite de los motores que son muy pobres y que están muy viejos, y el humo de exhaustación de ese motor también fuga y se queda dentro. Lo de arriba es cubierta promenade, y los de abajo es mucho más barata y tienen otras repercusiones. Hay otra forma de llegar, todavía más barata que el que va debajo, que es, como es de goma, y es muy parecida a las gomas que ustedes ven en el Decathlon, es rubberboat. Exactamente la misma elasticidad y la misma fuerza. Y ahí van 120 packs
aproximadamente 120, 130. Esta foto la hice el 2 de noviembre y yo lo que quiero que recuerden, porque luego hablaremos de esta foto, es que no cabe nadie. Evidentemente, en un avión, cuando nosotros hacemos un viaje, la compañía del avión lo que va a intentar es vender todos los asientos. Si no, perdería dinero. Aquí no se pierde dinero. Todos los asientos están ocupados. Y también ven que solamente algunos llevan unas medidas mínimas de seguridad, que algunos llevan chalecos salvavidas. Y lo que sí es importante es que ven lo que pueden llegar a pesar 120 personas en una embarcación de goma neumática que en cualquier momento, si hay movimientos, lo que va a hacer es enrollarse sobre sí misma y zozobrará. Por eso es la forma más barata. Bueno, eventos SOLAS. SOLAS es el acrónimo de Safety on Life at Sea. Y ya sabemos todo lo que tenemos que saber. A las 4 de la mañana o las 5 de la mañana del día 2 de noviembre, gracias a Dios con un mar fácil no, sin olas, esto hay que verlo además, de noche, con frío, con viento, con lluvia y con olas, que es el cómputo global de lo que es una travesía marítima. Aquí parece que estamos dentro de la manga del mar menor, aunque sean las aguas de Sabrata. Y lo que vemos, ya nos han advertido, que viene hacia nosotros una embarcación que ha salido de un determinado punto y que lleva 120 migrantes, y como ven, ninguno tiene ningún sistema de seguridad, no tiene nadie chaleco salvavidas, pero ya pueden ver como desde que salió hasta que nosotros lo recogemos, ya empiezan a verse las marcas de estar deshinchándose, lógicamente, esa embarcación, y ven las marcas en el rollo. Según se vaya deshinchando, va perdiendo flotabilidad con el peso de todos los que van a bordo. ¿Qué es lo que hacemos? Si nosotros acercásemos nuestro barco para intentar recuperarlo, lo que vamos a conseguir, que es un barco muy grande de hierro, lo único que vamos a conseguir es tocarlo y que zozobre. Entonces largamos unas embarcaciones que tenemos, que se llaman rigs, vulgo popular Zodiacs, y con intérpretes, y va una por cada banda, porque si acercamos una, el efecto que vamos a conseguir a una banda, el efecto que vamos a conseguir es que todo el mundo mire hacia esa banda y vuelque la embarcación. Y recordamos, son gente que no viven en Libia, son gente que vienen del centro de África, que no ha visto el mar ni en fotos, no saben nadar. El que cae al agua se hunde. Repartimos chalecos salvavidas, los tranquilizamos y iremos sacando de la embarcación con nuestras RIP progresivamente los niños, las mujeres y los adultos, varones, hasta nuestro barco. Y ya en nuestro barco pues lo vamos alojando. Normalmente, esto es para que vean, en la fragata Canarias, que hice esa fotografía, ya no había más. Nosotros estamos por la zona, no vamos a hacer el viaje tampoco como... No nos vamos a ir de la zona hasta que no está lleno. Cuando tenemos el barco lleno, nosotros comunicamos con el centro de cooperación de la zona, que es el OHQ, que está en Roma, el centro operacional del Head Commander, que nos dice, vais a ir a tal puerto y vais a desembarcarlos allí. Y se lo entregaréis a la Guardia Costera para que ellos ya entren con inmigración en las necesidades que tengan como migrantes. Pues como ven, en el exterior normalmente suelen ir los varones, a los que les proporcionamos ropa de abrigo, les proporcionamos manta, ropa para cambiarse la ropa porque vienen mojados y puedan estar lo más cómodo posible. Y les proporcionamos también algo para poder cubrirse, porque son tantos que ocupan toda la cubierta de vuelo, van en exteriores. Y las mujeres van con los niños en interiores. Igual les damos ropa de abrigo, para que puedan cambiarse. Cuando se nos acaban la ropa de textil, le damos incluso, como ven, los pijamas quirúrgicos de tela sin tejer, y nos dedicamos a atenderles, a los niños, a las mujeres y a los caballeros que están en exteriores. Y llegado a este punto, les pongo 4 fotografías que son 2 y 2. Ven las 2 fotografías de la derecha y ven las 2 fotografías de la izquierda. De las 2 fotografías de la izquierda son 3 jóvenes que han pasado el calvario durante 2 o 3 años de ir saltando de población en población, arrastrando
ya su marchito cuerpo, siendo tan jóvenes, por todos esos campos de trabajo que les han inferido pues todas esas grietas en su piel y en su aspecto. Y son diferentes a las que ven en el lado derecho. Son princesas del desierto, ¿salida de dónde? Yo quiero hablarles de Juliet. Juliet es una niña de esas edades que vive en Eritrea o Somalia, y entonces una importante organización europea de blancos llega a esa población, habla con los notables del pueblo, y esta organización tan involucrada con los derechos humanos y con salvar a África de la pobreza en la que se encuentran, habla con los notables y le dice: nosotros tenemos muchísimo interés en llevarnos a vuestras hijas a Europa para que estudien, porque solamente estudiando pueden salir de esta pobreza, y solamente estudiando puede salir África de la situación de tercer mundo que se encuentra. Claro, además, Juliet siempre ha querido ser peluquera, y esta organización convence a sus notables del pueblo que van a estar en las mejores escuelas de peluquería que hay en Europa, y cuando terminen de estudiar peluquería van a trabajar en las mejores peluquerías, porque hay muchísimos puestos de trabajo en Europa. Y no solo van a poder mejorar su bienestar y conseguir dinero para su propia vida, es que van a poder mandar dinero a casa para mejorar el dinero de las familias, la economía de las familias allí en Eritrea o en Somalia. Claro, se les exige algo a cambio, y es que trabajen como au pair. Van a estar trabajando, cuidando a niños de familias muy adineradas en Europa, para que estas familias, mientras que están haciendo sus estudios, le paguen la comida, la manutención y el alojamiento. Pero hay algo más. Yo entiendo que ustedes, padres de esas niñas, en estas circunstancias, perderían un dinero si yo me las llevo. Porque claro, en cada boda de esta niña, ustedes ganan económicamente una transacción económica importante. Esta organización tan importante está dispuesta a doblarle la suma de lo que ustedes van a cotizar por cada hija que se case. Van todas juntas. Y todas juntas van a ir en el barco. Nosotros las vamos a llevar y no va a haber ningún problema. Pero como hay muchas mafias, nosotros vamos a poner a una tutora, y solamente podrán hablar con esa tutora. Porque rápidamente, como se den cuenta, hay determinadas mafias que lo que hacen es devolverla otra vez, y entonces no hacemos nada. Nosotros en el barco, ellos van a estar en el barco con nosotros 3 o 4 días hasta que lleguemos a un puerto determinado para que salgan. Nosotros tenemos que identificar a las pobres migrantes de las Juliets, porque cuando Juliet llegue al centro de acogida en Europa, las mafias en Europa, con falsos contratos de trabajo, las van a sacar y las van a repartir por todos los prostíbulos de Europa, y se acabó la libertad para Juliet, y empezarán las violaciones, las obligaciones en los prostíbulos, y se acabó Juliet. Nosotros tenemos, cuando lleguemos a esos puertos de la Guardia Costera, decir: creemos que Juliet son los números tal a cual, y que además la señora encargada de la custodia, llámenlo como quieran, es aquella que viene por aquí. Esa es una de nuestras misiones a bordo. Por lo demás, es una misión muy agradable. Las madres, después de todo el tiempo que llevan con sus hijos, cargando con los hijos, lo que vienen es muy cansada, luego veremos que vienen con algo más, y entonces nosotros nos hacemos cargo de los niños. Durante 3 días tenemos que darles seguridad, que no se nos caiga ninguno por la borda, pero que los niños disfruten y estén a gusto. Hay que darles de comer a toda la población, ya se imaginarán que no van a comer carne, que lo van a comer es arroz con atún, van a comer pan, galletas, chocolate, y de bebida van a beber leche, van a beber agua, zumos, colacao, y para los más pequeños pues ya imaginarán que llevamos pues los purés, los potitos, los biberones, para poder atenderlos.
son pasajeros de especial atención, que nosotros intentamos toda la dotación del barco se turna para poder hacer frente a ellos. Bueno, hemos dicho que han llegado después de 2 años arrastrándose por sus penurias por África. ¿Quién va a llegar? Van a llegar los que verdaderamente son más fuertes. Nadie viene enfermo. Bueno, la mayoría vienen con problemas dermatológicos múltiples, con sarna. Es verdad que está descrito que nunca hay un solo ¿cómo se dice? Ningún cooperante que haya sido contagiado por nadie de ningún migrante. Lo que traen realmente es lo que están viendo arriba, el gran drama del mar, la cinetosis, el mareo marítimo, que uno quiere morirse cuando sus otolitos empiezan a dar vueltas y no encuentra paz ni sosiego en ese espacio temporo-espacial. Y los de abajo, como ven, que son aquellos que durante unas horas necesitan un poco de ayuda respiratoria porque venían en las cubiertas inferiores de esas wooden boats. Realmente lo único que necesitan estos señores o estas señoritas cuando llegan a bordo es nuestra comprensión y nuestro apoyo. Les voy a hablar de Fait para ir terminando. Fait tiene 21 años, es de Kenia. Fait es una joven keniata que la encontramos cuando nosotros llegamos por la mañana, 5 horas antes había nacido su hijo. Y recuerden ahora aquello que les dije, quiero que recuerden cómo era la embarcación de una rubber boat completamente llena de gente, sin dejar ningún hueco, y que además cualquier movimiento desestabilizaría la propia embarcación para hacerla zozobrar. Fait, a la luz de la luna, y solamente ayudada por sus propios familia de migrantes dentro de esa rubber boat, fue capaz de dar a luz y no la tiraron por la borda. Lo lógico sería, imaginen la situación, esta nos va a hundir a todos, al agua y que se la coman los tiburones. Fait fue ayudada a parir a bordo, en esa embarcación neumática de 120. Y ya a bordo le pregunté cómo le vas a poner al niño. Y el niño se llamará Bright, porque brillante es el futuro que espero para mi hijo en Europa, fruto de las violaciones sufridas en Saba. Llegamos a puerto después de 3 o 4 días y desembarcamos gloriosamente a todo ese personal que hemos recogido durante toda esa temporada que hemos estado recogiendo migrantes. Maravilloso. Pero no todo puede ser así de fácil. Si fuese así de fácil no estaríamos nosotros, estarían otros. ¿Qué pasa cuando llegamos tarde? ¿Qué pasa cuando se nos ha perdido una embarcación? No la encontramos. Almirante, nos falta una embarcación. Tenemos el número que nos han avisado desde OHQ de migrantes que han salido en embarcaciones y nos falta una. Y el almirante, contraalmirante Javi Moreno Susana, lanza un helicóptero a la desesperada buscar. Y esta es una foto del helicóptero donde lo que encuentra es que a la deriva se había derivado la embarcación y por eso llegamos tarde a recogerla. Encontramos a esta rubber boat en la forma que os he explicado, que zozobra. Se agarran clavando las uñas, los dientes a la goma neumática, porque el que se suelta de la goma neumática se lo traga el mar. Y de esos cientos, el día 3 de noviembre, a última hora de la tarde, ya cayendo la tarde, logramos encontrar los 130 migrantes, rescatamos de los 130 que salieron, rescatamos 64 y 26 cadáveres. Hubo 40 que lógicamente se los tragó el mar y que no encontramos. Ya sabéis el procedimiento, rigs y cargar a toda velocidad, porque en un segundo se nos escapa uno y se va para el fondo y perdemos una vida humana. Hicimos lo que pudimos a bordo. Todo el mundo, RCP,
con conocimiento, sin conocimiento, ayudando toda la dotación del barco. Solamente logramos sacar a uno, curioso, ahogado, completamente ahogado, frío como un témpano, y después de una hora de RCP, al día siguiente por la mañana, con todas las costillas, con doloridísimo, con todas las costillas rotas y con fentanilo del mundo, vivía sin secuelas. Evidentemente eso no es arte médica, eso solamente es que nuestra gran salvadora, la Virgen del Carmen, puso el dedo en este migrante y fue ella la que lo sacó adelante. Con todos esos cadáveres recogidos a bordo, metidos en bolsas y en ataúdes, entramos en puerto. Un buque de la Armada Española, cuando lleva un cadáver a bordo, entra con señal de duelo, con la bandera a media asta. Y en esa señal de duelo, después de todo lo que se había salvado durante esos días antes, la gran tragedia que se vivía a bordo era la congoja de los 36 ataúdes. Llegamos al puerto de Salerno el día 5 de noviembre y por la zona de popa, por la cubierta de vuelo, en ese marco incomparable del Club Náutico de Salerno, íbamos desembarcando una a una nuestras migrantes ahogados. Una tragedia, pero 5 de noviembre en Salerno también es esta foto. Por la escala real a proa iban saliendo todos los que lograron salvarse, incluido el joven Bright. Y en esto yo creo que es la forma de despedirnos y agradecerles su tiempo y su paciencia, igual que ellos nos agradecen y les agradecen a ustedes que hayamos estado allí colaborando, y quiero que estas imágenes de caras agradecidas, de rostros agradecidos, arrancados a la muerte en el Mediterráneo, sean los que clausuren mi presentación. Muchísimas gracias.